Que Dios nos bendiga. Muy bien, ahora sí, llegamos a la palabra del Señor. El miércoles empezamos una serie titulada Promesas de Dios para vivir con esperanza. Hoy no me tocaba predicar a mí, pero este COVID afectó a la persona que venía, así que estoy cubriendo. Entonces me ayuda a extender esta serie un día más, porque la serie solamente iba a ser los miércoles, pero ahora estoy incluyendo este sábado como parte de mi serie Promesas de Dios para vivir con esperanza. El tema de esta mañana lleva por título Yo estoy contigo. Y yo estoy contigo es una promesa de Dios que encontramos en Mateo el capítulo 28, el versículo 20. Jesús, antes de ascender al cielo, dijo que tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y proclamó la gran misión de la iglesia y nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primeramente debo notar algo en este texto. Si yo le digo a mi esposa o a cualquiera, mi amor, a mi esposa, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Yo estoy diciendo como ser humano, que estoy sujeto a la muerte porque soy un mortal, que yo voy a estar con ella el tiempo que yo esté vivo o que ella esté viva. ¿Se entiende esto? Pero cuando Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, recordemos que en el término de Jesús es una eternidad. Porque Jesús no muere, es inmortal. Entonces, cuando Jesús promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no está hablando a un ser humano sujeto a la muerte, sino está hablando Dios que es inmortal. Y eso hace que esta promesa sea maravillosa, porque esta promesa se va a extender hasta que estemos en el cielo con Jesús y regresemos a esta tierra para establecer su reino. Siempre va a estar con nosotros. Otra cosa, cuando yo le digo a mi esposa o a cualquier persona, voy a estar contigo, en mi condición de ser humano, aún esa promesa, no es completa porque los corazones de los seres humanos cambian por las circunstancias o la distancia. Si estamos distantes es difícil estar con la persona. Pero cuando estamos hablando de Jesús es diferente porque Él no tiene ninguna limitación porque Él es Dios. O sea, el estar con nosotros en Jesús significa que nada puede impedir que Él esté con nosotros. Ni circunstancia, ni distancia, ni tiempo, porque Él es Dios. Pero a veces las promesas pareciera que no se están cumpliendo. Y encontré una historia fascinante que quiero empezar mi sermón con esta historia. Porque posiblemente estoy hablándole a alguien que está sentado mirándome aquí personalmente o en las redes, en YouTube, está diciendo, pero como que las promesas no se están cumpliendo. Y estamos pensando a los Sara. ¿Recuerdan? La promesa es, tú vas a concebir. El próximo año para este tiempo, tú vas a concebir. Pero Sara como que no, desde el principio no creyó mucho en la promesa de Dios. Y cuando pasó el tiempo, dijo, no, esto no es así. Y quiso ayudar a Dios. Ustedes saben la historia. Le dio a su esposo Abraham, a su sierva. ¿Y qué problema ese? Porque a Dios no podemos ayudar y sus promesas son ciertas y son verdaderas. Y esta historia, si está pasando esto en tu vida, esta historia para mí fue fascinante cuando la escuché y comencé a investigar, a leer. Así que miren, Bill Fong, él es un jugador profesional de bolos, bowling. Aquí está, él mide 6 pies, alto como, es de la misma fábrica de Javier Ruiz y Alfredo Hernández, ese modelo. 6 pies, fuerte. Esas bolas de bowling son 15 libras que pesan. Y hay que hacer unos movimientos en el cuerpo. Primeramente se la ponen aquí, en el pecho. Y luego entonces hacen los movimientos hacia atrás y lanzan. Y hay unos movimientos de cuerpo para que la bola dé en el blanco y tú puedas hacer un strike. O una chuza, como dicen. Y es cuando tú, esos 10 pinos o bolos que están allí, usted tiene que tumbarlos todos de un tiro. Cuando usted juega bowling o boliche, usted tiene 2 oportunidades para tumbar los 10 pinos, 10.
Pero un strike o una chuza es cuando usted en el primer intento las tumbas todas. Las tumba todas ahí. ¡Pam! Ese hombre, Bill Fong, logró algo interesante. Y es que un juego perfecto es cuando usted acumula 300 puntos porque usted consecutivamente ha lanzado la bola y ha hecho 12 strikes o 12 chuzas. Eso es difícil. Que usted 12 veces lance esa bola, hay que tener una técnica y una precisión. Porque si usted ve el juego de ellos, la bola va así, hace una curva y le da en el centro. Entonces, ¿y cómo es eso? Porque hay una precisión y unos movimientos que ellos hacen y una concentración. Así que para acumular 300 puntos son 12 veces consecutivas que usted lanza la bola y tumba toda, los 10 pinos. 300. Pero hermano, lo difícil es que usted lo haga eso 36 veces consecutivas para alcanzar un juego perfecto o una serie perfecta que son 900 puntos. 36 veces consecutivas. Un solo intento. Chuza. Otra vez 36 veces. Pues este hombre le faltaba un tiro para tumbar todas y tener 900 puntos. Algo extraordinario. Algo increíble. Algo increíble. Y cuando llegó el momento, hizo su rutina, estaba enfocado, cogió la bola, 15 libras, el pecho, hizo el movimiento para lanzarla, comenzó a sudar, ya se sentía mal, comenzó a sudar y a temblar. Y cuando lanzó la bola, no hizo el strike o la chuza. Cuando llevaron al médico, se dieron cuenta que él había tenido un ataque al corazón. De hecho, se cree que tuvo más de uno y no logró alcanzar los 900 puntos. Su historia se conoce como Bill Fong 899. Su fracaso, déjeme decirle a usted, fue su bendición. ¿Por qué? Bueno, porque la historia es fascinante. La historia dice que el médico le dijo a Bill, porque tú fallaste ese último tiro, estás vivo. Pero ¿cómo así, doctor? Bueno, si él hubiese alcanzado el strike o la chuza, el médico le dijo, ya tú lo sabes, la emoción ha sido tan fuerte que el corazón del señor no hubiese podido aguantar la emoción. Los niveles de azúcar, etcétera, le iban a subir tanto, si él ganaba, que iba a perder la vida. Ahora, como falló, se puso triste y bajó y ayudó a que ese ataque al corazón que él tenía no lo matara. Es decir, el fracaso de este hombre fue su bendición. Y cuando hablamos de las promesas de Dios, a veces lo que aparenta ser nuestro fracaso puede ser nuestra bendición. Él dijo, yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el aparentemente fracaso, el Señor está con nosotros. Mire, mi mamá, tengo mil historias que puedo contar de mi vieja. Desde que yo comencé a pensar en mi vida, mi mamá siempre fue una mujer enferma. Ustedes no saben cuántas veces nosotros pensábamos, hasta aquí llegó. Porque se ponía mal, había que llevar la emergencia al médico. De República Dominicana, de aquí tengo su razón. Estados Unidos, lo mismo. ¿Cuántas veces? Recuerdo una vez que yo cometí una locura porque estaba tan mala la mamá mía que llegó la ambulancia y se la llevó. Y yo salí detrás de la ambulancia en mi carro, disparado. Y cuando se paró la ambulancia en la calle, ¿qué ustedes creen que yo pensé? Y yo así mismo dejé mi carro en el medio de la calle y me lancé para la ambulancia, para los paramédicos. Y me dijeron que no, que era un aparato, se había salido, le estaban ayudando. Cuando esa ambulancia se paró, yo dije, que murió. Es decir, que mi mamá siempre estaba enferma. Y ella decía, me voy de vacaciones, porque estaba siempre interna en el hospital. Por esa vez se puso mala y la llevaron a un hospital católico, a mi vieja. Qué raro, la llevaron a ese hospital que nunca la llevaban ahí. La llevaban al General Hospital, que estaba más cerquita, pero esa la llevaron a ese hospital católico y mi mamá duró una semana. Y un día me llamó mi hermana Ana, adventista, entusiasmada, contenta, y me llama y me dice, tú no me vas a creer lo que ha pasado. Y le dije, ¿qué pasó, Anita? ¿Qué pasó? Dice, una monja hoy
vino y me dijo que orara por ella. ¿Y cómo así, Anita? Dice, ella, no sé cómo, porque mamá no habla inglés, pero de alguna razón ha sido tocada por nuestra madre. Y ella me dijo a mí que ella necesitaba que mamá orara por ella, porque ella necesitaba lo que ella tenía, que había algo de salvación en ella, que ella lo quería, una monja. Así que mi hermana Ana le dijo a mi mamá que orara en español, y mi hermana Ana intentó hacer una oración en inglés por aquella monja. Yo le dije, mi vieja, usted fue allí, como muchas veces usted dice, que va al hospital a bendecir a alguien. Así decía mi mamá. Voy al hospital, ¿a quién voy a bendecir? Así decía. Y ese día Dios la llevó a ese hospital, que nunca la llevaban ahí, porque había una monja que necesitaba ver en alguien a Jesús y pidió oración. Cuando mi mamá le dieron de alta, la monja no estaba, pero había una notita. Una nota de agradecimiento porque alguien le había modelado a Jesús. Yo digo, wow, mamá no habla inglés, la monja no hablaba español, pero en el lenguaje de salvación del Señor, eso se entiende. Lo que para mi mamá y para nosotros era como un dolor, una vez más, mamá va al hospital, pero fue una bendición para esa monja que necesitaba ver a Cristo. Bill Fong falló su último tiro para alcanzar 900 puntos y esa fue su bendición, porque mientras estaba lanzando un ataque al corazón, estaba ocurriendo en él. Déjame decirte, las promesas de Dios son en sí verdad. Y hoy la promesa que yo comparto con ustedes fue la que dijo Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a hacer un repaso rápidamente del tema del miércoles pasado, porque yo quiero que usted entienda que lo que yo estaré hablando todos estos miércoles y hoy en base a dos cosas que presentamos, tres cosas que presentamos el miércoles pasado. Un repaso rápidamente. Primer texto, audio que yo te di para repasar. Segundo de Pedro, el capítulo 1, el versículo 4. Miren lo que dice la palabra aquí. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. El apóstol Pedro dijo en el versículo 3 que para nosotros poder vivir, y para poder vivir Dios nos dio promesas. Le dice él que son como preciosas. ¿Por qué preciosas? Bueno, porque la palabra preciosa tiene que ver con valor. Y las promesas de Dios tienen que mucho valor. Tienen gran valor, son preciosas porque salen de un Dios que es precioso. De un Dios que es hermoso, de un Dios que es maravilloso. Son promesas preciosas, valor. Pero también dice Pedro que son como grandísimas, y está usando un superlativo. Algo grandísimo es que es bastante que grande. Y las promesas de Dios son tan grandes, hermanos, son tan grandes que son una gran bendición. Son promesas que solamente pueden venir de Dios hacia el hombre, porque Dios es un Dios grande. Él tiene el universo en sus manos porque Él es tan grande y tan poderoso, y sus promesas son como preciosas y grandísimas. Y miren al apóstol Pedro hablando, para que ustedes puedan entender. Cuando usted usa un superlativo hablando, es porque usted está o muy contento, muy entusiasmado, o hermano, o hay una situación que usted quiere enfatizar, y Pedro está diciendo, son preciosas y grandísimas. Eso es lo que está diciendo. Superlativo, son grandes. Pero yo decía el miércoles que ya Dios estableció que hay promesas para nosotros. Acabo de leerlo. Y viene Pablo pensando en las promesas de Dios y dice, esas promesas que son preciosas y grandísimas son verdad. 1 Corintios capítulo 2, 2 Corintios 1:20, aquí voy a leer el texto. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por nosotros, para gloria de Dios. Pablo está pensando en la promesa que habló Pedro y dice, las promesas son sí.
Luego como que se repite a sí mismo cuando dice, y son en él amén. Pero me gusta el término amén, yo decía, porque Jesucristo en la iglesia de la Odisea se presenta como el testigo fiel y el amén. La palabra amén significa así sea. Cuando oramos, ¿qué decimos? En el nombre de Jesús, amén. Es decir, sea así. Es una afirmación. Y Pablo está diciendo, las promesas son sí y también son como amén. Hablando del personaje que es Jesucristo, que es el amén. El amén no solamente así sea, sino que el amén es el complemento de lo que está haciendo, está diciendo. Es la tonalidad que hace eso, que sea verdaderamente afirmativo. Jesús es el amén. Ese tono afirmativo de Jesús. Yo soy el amén. El amén. Que de hecho la palabra amén también en griego significa de cierto digo, es una seguridad. Y Jesús es la seguridad. Y Pablo está diciendo, son sí y son amén. Entonces, las promesas son preciosas, grandísimas, y son sí y son amén. Entonces decíamos rápidamente que yo puedo creer a las promesas de Dios por una razón especial. Por el carácter de quien promete. Los seres humanos hemos prometido y hemos fallado nosotros. Y a nosotros nos han fallado también. Y yo decía el miércoles, por diferentes circunstancias, si usted promete algo económico y pierde el trabajo, no puede cumplir. Si usted promete algo y se enferma y pierde la salud, quizás no puede cumplir. Pero muchas veces usted no cumple porque su corazón cambia. Y ya usted no ama a la persona igualmente. O simplemente dice, no merece que yo le dé esta bendición. Y no cumple. Y a veces en ese razonamiento humano miramos la promesa de Dios a los Sara y decimos, esto como que yo no creo que se va a cumplir. Porque también es tan grande la promesa como que es difícil de creer. Too good to be true. Demasiado grande. Esta promesa es como que, no, esto suena demasiado fantasioso, algo tan bonito, tan grande. Y comenzamos a dudar, pero Pablo nos dijo que las promesas son en el sí y en el amén. Ahora viene el carácter de Dios. El carácter de Dios hace que yo crea y confíe en sus promesas. Decíamos el miércoles, primeramente, 1 Juan 1:9. Dice que Él es justo y fiel para perdonarnos. El que está hablando es justo y es fiel. Segunda de Timoteo, así también lo dicen, que aunque seamos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Esa es su naturaleza, es fiel. La fidelidad de Dios, es el carácter de Dios. Pero decíamos también que Dios es como santo. Isaías 57:15 dice, mi nombre es el santo. Entonces Dios es santo, eso es parte de su carácter. También decíamos en Números, el capítulo 23, versículo 19, que Dios no es hombre para mentir, que Dios no miente. Entonces, cuando yo veo las promesas de Dios, mirando el carácter del que prometió, yo confío en esas promesas. Porque es justo, porque es fiel, porque es santo y porque no miente. Entonces, cada promesa de Dios se va a cumplir, es verídica, es cierta, porque lo prometió uno que tiene un carácter santo, justo, fiel y que no miente. Y que no miente. Entonces ahí viene que Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. El siguiente texto que vamos a considerar acá, que te di, querido Audis, miren cómo dice este texto que vamos a leer aquí. Es interesante. Empero yo os digo la verdad. O sea, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, se lo enviaré. Esa es la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo Jesucristo va a estar con nosotros todos los días? En la persona del Espíritu Santo. Y vamos a hacer un poquito de teología, porque por ahí hay algunos que dicen que la deidad no son tres, porque Jesús y el Espíritu Santo, aún toman este texto, es la misma persona, y eso es mentira. Mentira del diablo. La deidad está compuesta de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y aquí está hablando Jesús, que para Él estar con nosotros todos los días también, porque Él se fue y ahora intercede, como decía Sonia, que parte de su ministerio como es, ese sacerdote que intercede por nosotros, que presenta el libro de Hebreos, por nosotros en el reino de los cielos,
Pero ese Jesucristo dejó el Espíritu Santo que nos acompaña, que está con nosotros, que nos muestra el cumplimiento de la promesa. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no que es la misma persona, entonces no serían tres, sino si Jesús y el Espíritu Santo es lo mismo, como dicen algunos, y algunos dicen, como ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Jesús. Dios se reprenda. De hecho, otro texto para comprobarle que eso es una postura falsa, es el siguiente que vamos a leer ahora. Cuando habla que os daré otro consolador. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro ¿qué? Consolador. ¿Por qué? Porque Jesús era un consolador para los discípulos. Amén. Y ahora como se va, Él dice, no se van a quedar huérfanos, sino que daré otro consolador. Ese otro consolador está haciendo una referencia al Espíritu Santo, que al igual que Él es todopoderoso, todo lo sabe, es Dios, pero que tiene una personalidad, porque el Espíritu Santo es una persona como lo es Jesús y como Él es Dios el Padre. Os daré otro consolador. De hecho, interesante porque la palabra para Espíritu Santo mayormente es la palabra paracletos, y es una palabra que tiene que ver con asuntos legales. Como usted necesitaba a alguien que lo defendiera en una corte, usted llamaba un paracleto, y esa es la palabra que se usa mayormente en el Nuevo Testamento para el Espíritu Santo. Se usa neuma también, que la palabra neuma en griego significa viento, y por eso viene la palabra de nosotros neumático, de las gomas de los carros que tienen aire dentro. Pero mayormente se usa paracletos, que es una persona que usted llama para que lo defienda. Necesita un paracleto, necesita un abogado. Y por eso Jesús, ¿qué es? Abogado. Pero Él dice, daré otro consolador, es decir, otro paracleto, es el Espíritu Santo, que va a ser, intercede con nosotros, como decía Sonia. Dice la Biblia, Pablo dice que el Espíritu Santo, no sabemos orar, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles y arregla la oración de Alberto, que es malísima, y se la lleva al Padre. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Así como Jesús dio a mostrar al Padre, pero muéstranos al Padre, pero Felipe, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes? Que me ha visto a mí, lo ha visto a Él, porque tenemos la misma naturaleza. El Espíritu Santo toma lo de Jesús y lo hace que entender, porque Él también, así como Jesús mostró al Padre, el Espíritu Santo muestra a Jesús. Os daré otro consolador, porque es que Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como Dios no miente, como Él es justo, como Él es santo, como Él es fiel, no te ha dejado solo, no te ha dejado sola. Dios está con nosotros. Estoy con vosotros, estoy con ustedes. Esa es la promesa de Jesús, se cumple en el Espíritu. Os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos habla, que nos inquieta, que nos levanta, que nos dice, ahora sí, ahora no, muévete. Es el Espíritu Santo que muchas veces nos llama a la oración. Es el Espíritu Santo que pone unos pensamientos increíbles en el corazón. Es el Espíritu Santo que dice palabras maravillosas, que usa personas que no saben lo que están diciendo y te están hablando palabras en el nombre del Señor. Cuando necesitamos un consejo, cuando necesitamos que alguien nos levante el ánimo, viene esa llamada, como me decía aquel profesor que me dio clase de psicología en Puerto Rico, me decía a mí, Alberto, esto es increíble, me decía él a mí. Me gustaba mucho hablar con él, un hombre muy consagrado. Y me decía a mí, estuve a punto de perder mi casa con esas pirámides que aparecen. Cuidado con eso, ojo con eso. Que de vez en cuando aparecen unas pirámides que usted busca una persona y aquel. Y hubo gente que hipotecó sus casas y la perdieron. Y él me decía, yo estaba a punto de caer. Y recibí una llamada de San Juan. Y me dijo, ¿usted es fulano de tal? Y dijo, sí, no se conocían. Y le dijo, así dice el Señor. No se meta en negocio. Ese negocio no va bien. Dice, y escuché, dije, estaba a punto ya de hacerle papeleo. Y dijo, no lo voy a hacer. Y no pasó mucho tiempo que el mercado se cayó y tanta gente perdieron sus casas. Pero a él Dios tuvo misericordia y envió una persona que él, hasta ahora no sabe quién fue que lo llamó.
Porque el Espíritu Santo hace eso, porque la promesa es que Dios Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros ángeles? Recuerdo un campamento en Nueva York, Hyde Park en New York. Y es verdad, parque escondido. Llegar ahí todos los años era un lío. Porque uno iba una vez al año sin GPS en aquel tiempo. Era con el papelito cuando sacábamos la dirección de Google. ¿Recuerdan? De MapQuest. Y llevábamos y cualquier vueltecita rara uno se extraviaba. Y como uno iba una vez al año a Nueva York, a Hyde Park en New York, parque escondido, desde Massachusetts, de Boston por allá, pues uno se perdía. Y ese día estaba lloviendo tanto que al día siguiente el servicio fue de testimonio. Tanta gente testificando como Dios. Nosotros tuvimos testimonio. Yo estaba manejando una de las guaguas y no se veía casi nada y una vez más estábamos perdidos. ¿Y por dónde el asunto? Hyde Park, New York. Y apareció un hombre y nos dijo, síganme. Y lo seguimos. Y no tuvimos tiempo de darle las gracias porque desapareció. Al día siguiente, Esther se levantó y contó, una muchacha que canta muy bonito, de New Bedford, Massachusetts, en aquel tiempo, que sin ver por la lluvia y la oscuridad en la noche, ella estaba en un risco para su carro caer con sus 2 niños en la parte de atrás, ella sola manejando. Dice que de momento apareció alguien que la ayudó y no sé cómo sacaron el carro, pero dice, cuando yo vi donde yo estaba, era una cosa. Y los testimonios así, gente hablando, porque que Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces ángeles han venido a asistirnos, hermano, con forma humana y nos han ayudado y es cumpliendo la promesa de que el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cuántas veces un pensamiento ha traspasado tu corazón y tu mente y es un pensamiento del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces te ha dicho, llama a fulano, a fulana, y es un momento de emergencia donde esa gente necesita, usted mismo necesita que alguien le levante el ánimo, que alguien le diga que Jesucristo está con usted y le ama? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha tomado tu corazón y ha dicho, ve, visita a fulano, a fulana? Mi hermana me decía anoche, Alberto, que Dios es bueno. Y yo le decía, en gran manera le decía. Y me contaba la historia de alguien que conocemos, que recientemente estaba solo en la casa, le dio un bajón de azúcar y ya estaba en el suelo, perdió el conocimiento. Y su hijo, que estaba lejos, un pensamiento le vino, que por qué no regresaba a su casa. Y cuando regresó, encontró a su papá, que si hubiese pasado un momentito más, lo pierden. Pero un pensamiento atravesó la mente de su hijo, que regresara a casa, y cuando regresó encontró a su papá, lo pudo asistir y llevar, porque que Jesús dijo, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sus promesas son verdad. Os daré otro consolador. Es como Joel. Es como yo, porque tiene la misma naturaleza mía, es todopoderoso. Todo lo sabe. Y ese es el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El siguiente texto que vamos a leer es también uno que quisiera yo analizar un poquito. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Llegamos a esta casa a hacer una obra misionera y estaba hablando en estos días Alfredo y estábamos hablando un poquito, estábamos aquí botando los escombros y comentábamos esos cuentecitos de cómo el enemigo muchas veces, cuentos reales, claro está, nos ataca, nos habla. Y nosotros llegamos a una casa, una hermana que era mi compañera de obra misionera. Eso fue cuando yo me convertí, antes de casarme y conocer a esa preciosa dama que está en Milerki. Así que estábamos solteros y teníamos, esa dama, éramos 3 que siempre estábamos juntos dando estudio bíblico, haciendo obra misionera. Éramos 3, una dama y 2 caballeros, porque así entrábamos a todas partes. Si era una mujer sola, pues hay una dama. Y si eran, o sea,
Un buen trío, un buen trío. Y entramos a esa casa y yo soy bien sensible como para esas cosas. Y de que entramos le dije, yo no sé, que hay algo raro. Yo sentía un ambiente pesado. Yo decía, ¿dónde estamos nosotros? Y decía, esto está raro. Y cometí la imprudencia de volver a decirlo en voz alta. Y la dueña de la casa no escuchó. Era la primera vez que estábamos allí y empezábamos el estudio bíblico. Y ella me dijo a mí, sí, oren por mí y por esta casa. Y cuando comenzó a contarnos, queríamos irnos a la casa. Manifestaciones, los pasos de noche, las cosas que pasaban. Y yo comencé a asustarme porque yo era nuevo en la iglesia. Pero recordé el pastor Jorge, que recuerdan que estuvo con nosotros aquí, que fue mi pastor que me bautizó. No sé si recuerdan el pastor Ricardo Jorge, alto, recuerdan que estábamos sentados acá. Él, en la iglesia donde yo me bauticé, esa iglesia, antes de ser una iglesia, era una barra, era un sitio de mala muerte. Y el pastor Jorge me nos contaba siempre que cuando, de hecho, pasaban cosas, muchos de los líderes caían en problemas, algunos en adulterio, había algo que estaba pasando, decía que hay algo raro, decía el pastor, y comenzó a ayunar y a orar, y dicen ellos que muchas veces en el servicio, ellos estaban, con tal pastor Jorge, y escuchaban cadenas, ellos predicando y escuchaban cadenas, ruidos extraños, y el pastor dijo, no, que hay que reprender al enemigo porque él vive aquí, y esta casa es del Señor. Dice el pastor Jorge, comenzaron a ayunar y a reprender hasta que la iglesia quedó libre. Entonces yo me recordé del pastor y dije, no, pero tenemos autoridad en Cristo Jesús. Y cuando la muchacha nos dijo, mira, lo que pasa aquí es lo siguiente, yo hago esto, esto y esto, y nos dio la lista de las cosas que ella hacía, y con razón pasaba lo que pasaba. El niñito de ella, que tenía 9 años, dormía con ella, porque de noche se le apareció una figura de un indio, pero con mala cara, y el niño vivía aterrado y dormía con la mamá, de 9 años, era una madre soltera. Y pasaban ruidos, pasaban cosas en esa casa. Y cuando comenzó a contarnos, entonces ella dijo, ayúdenme. Ayúdenme. Primero que le dijimos a ella fue lo siguiente. Para ayudarte hay que limpiar. Hay que limpiar. Y aquel indio grandote que veía a su hijo era que ella tenía diferentes figuras hechas de mano por el hombre de indios. No sé qué hay con los indios, pero ella tenía figuras. Y tenían velas, le tenía dinero. Y yo, con razón. Y recuerdo que el asunto era botar esas cosas. Llamamos al pastor de la iglesia, güey. Y el pastor fue y hubo una limpieza. Y cuando hubo esa limpieza, comenzó el Señor a obrar. Amén. Y a limpiar. A limpiar, a limpiar, y a obrar, y a obrar. Y las cadenas comenzaron a romperse. Una de las cadenas que tenía aquella muchacha era que vivía con un hombre casado por más de 10 años. Habían cadenas por todas partes. Pero cuando le damos la oportunidad al Señor, porque ella, supimos, había sido adventista toda su vida. Estaba lejos del Señor. Pero como Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días, una vez usted se bautice, le entrega su vida al Señor, Él va a pelear por usted. Amén. A una persona que haya como ella, en una vida que era un desastre, pero el Señor seguía peleando por ella porque Jesús lo dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y una vez usted le entrega su vida al Señor y usted se bautiza de corazón, usted se arrepiente, Dios se lo toma en serio y va a pelear esa batalla para que usted se salve y para que usted vea la gloria de Él. Dios va a mover valles y montañas para salvarte. Porque una vez usted le entrega su vida al Señor, hermano, Él te baja tranquilo, Él te va a hablar, Dios te va a hablar. Como Fermín, por ejemplo, que íbamos hacia Boston y yo estaba predicando y cuando pasamos por ese puente, él comenzó a llorar. Yo decía, ¿por qué le pasa a este muchacho? La historia de él es que él había sido homosexual. Y él sabía que siempre oramos por él, se declaró, y ese fue un dolor para nosotros porque dejó la iglesia, dejó todo el mundo. Y ese día, él me llamó a Puerto Rico porque yo una vez, en un club de lectores que teníamos, yo me iba con todos los jóvenes en verano, cogía el agua de la iglesia y estudiábamos libros, estudiábamos el camino a Cristo, estudiábamos el sábado de toda la gente. Los jóvenes eran míos en la tarde con la guagua y nos íbamos a diferentes lugares, a parques, y después compramos mantecado, helado, pizza, la pasábamos bien. Y una vez yo dije, y eso se le quedó a él, yo dije, vamos a ponerlo acá para que el cielo nos tire una foto y cuando seamos, una locura, y cuando seamos salvos, Dios nos muestre esta foto de todos nosotros y todos posamos de que por una foto para Dios. Eso a él nunca se le olvidó. Y en su momento de oscuridad a veces pensaba, wow, yo no voy a estar en la foto. Oye eso.
Así que cuando él se encuentra con Dios, me llama un miércoles y me dice, Alberto, voy para la iglesia. Y yo brinqué y di gloria. Dice, ¿por qué pasó? Dice, Dios me habló, voy para la iglesia y voy a testificar. Y yo dije, yo también lo voy a decir en mi iglesia este miércoles, lo que Dios ha hecho contigo. Pues entonces cuando voy a Boston, que me invitan a una campaña, ya el convertido que canta muy bonito, yo lo invito para que me cante en la campaña. Y cuando vamos para la iglesia pasamos por ese puente, se fue en lágrimas, se rompió y comenzó a llorar. Yo me asusté, le dije, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y me dijo, esa barra que está allí, ese nightclub que está allí, pasando por este puente, yo iba para allá, porque es un bar homosexual, y Dios me habló. Y escuché una voz audible que me dijo, ¿para dónde vas, mi hijo? Y entramos en una conversación, yo no sé cómo pasó, me dice, una conversación, con una voz con tanta autoridad, pero tan amorosa. Dice, Dios estaba contigo. Dice, mucha autoridad, pero mucho amor a la vez. Y me dijo, y comenzamos una conversación, yo le dije a él, ¿por qué él me hizo a mí así? Y Dios me dijo, yo no te hice a ti así. Eso es el pecado. Y le dijo, cada vez que fulano te invitan a la iglesia, he sido yo detrás de ellos, el Espíritu Santo hablándole. Y ese día él se convirtió en ese carro frente a ese bar donde él solía asistir en su estilo de vida homosexual. Yo le dije, bueno, tú tienes que dar este testimonio hoy. Y yo sé que estoy dando un tema a veces difícil que estoy entrando, porque para muchas personas es un tema muy delicado. Y a veces tienden al cristiano de que quizás si tú hablas así, que tú no amas a nadie, tú no dices, no se trata de eso, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Se trata del pecado que Dios quiere que podamos vencer en su nombre. No se trata de que no amamos a la persona, de que no queremos, no para nada, al contrario. Pero ese día recibió libertad. Y cuando yo iba a predicar, le dije, no, tú tienes que cantar y dar el testimonio. Y esa noche fue la noche más gloriosa de esa campaña, porque él se levantó con esa vivencia de alguien que había estado amarrado, preso, pero que Jesús, que le prometió que siempre iba a estar con él, lo fue y lo visitó y le habló y lo tocó y lo hizo libre. Porque las promesas de Dios son verdad. Porque Dios está con nosotros. Porque, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy son nuevas. Mi corazón rebosa de agradecimiento a ti, mi Rey. Tus promesas son verdad. Cuando llega la noche y soy tan bendecido porque tú eres mi refugio. Tú dijiste que nunca me dejaría. Y Jesús, yo lo creo. Sí, Jesús, yo lo creo. Todas tus promesas son verdad. Levantaré mis ojos al monte, a los cielos, porque el Señor, a quien yo necesito, está mirándome, diciéndome, estoy cumpliendo mi promesa para ti, estoy contigo. Tus promesas son verdad. Cuando estoy triste, en tus promesas encuentro gozo. Cuando no tengo esperanza, en tu promesa encuentro esperanza. Cuando me siento solo, en tu promesa estoy contigo, encuentro solaz. Y me doy cuenta que aunque ande por valle de sombra de muerte, aunque camine por un lugar sin luz, aunque camine en la llanura, aunque camine en la montaña, donde quiera que yo vaya, mi Dios está conmigo. Amén. Todas tus promesas son verdad. Son fortaleza en el camino. Todas tus promesas son verdad. Cuando mi corazón está desvalido y parece que voy a desfallecer, entonces Jesús, tú vienes y me toca una vez, me da energía, me toca, me da electricidad y me hace entender que todas tus promesas son verdad. En esta hora, hermano, la promesa, yo estoy con vosotros, es cierta. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él lo dijo. Y por su carácter, yo lo creo porque Él no miente. Dios está con nosotros. ¿Estamos en tiempos difíciles? Claro que sí. ¿Estamos pasando por momentos duros? Claro que sí. Pero Dios está con nosotros. Entonces arriba, luchador. Arriba, vencedor. Agárrate de Dios. Confiemos en el Señor. Una cosa hagamos, consagrémonos a Él. Dejemos el pecado ya, porque lo único que hace separación entre el hombre y Dios es el pecado. No es que Dios se aparta de nosotros. Él dijo, porque vuestros pecados
han hecho separación entre nosotros. Es decir, el pecado hace que usted se aparte de Dios, porque pecado no es otra cosa que apartarse de Dios. No es que Dios se lo deja a usted, es que usted se aparta de Dios por el pecado. Porque una vez estamos en pecado, hermano querido, no podemos mirar los ojos a Dios cuando sabemos que estamos en adulterio, cuando sabemos que estamos mintiendo, cuando sabemos que adrede hacemos lo que hacemos. ¿Cómo podemos mirar la cara a Dios si sabemos lo que estamos? Entonces nos apartamos. El enemigo nos susurra y dice: no hay esperanza para ti, tú eres un pecador. Una vez más volviste a prometer y a caer. Resoluciones que ya a las 2 semanas de enero tú sigues siendo la misma persona. Para ti no hay esperanza. Y eso dice el enemigo, pero yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Porque si estamos dentro del pez y clamamos, Dios nos escucha. Si somos como Manasés, uno de los reyes más malos de Israel, y de la prisión decimos: ten misericordia de mí, Dios tiene misericordia de nosotros. Estamos a un punto de recibir y ver la gloria de Dios. A un paso de ver al Señor. A una oración de sentir el abrazo y el perdón de Dios. Miren esta canción, que es mi himno tema de esta serie, Promesa de Dios para los últimos días, porque sus promesas son verdad. Si estoy hablando a alguien en esta hora que está pasando por un momento difícil, estás a punto de tirar la toalla, las promesas de Dios son verdad para ti. Esta hermana, termino con esta historia y el llamado de la canción. Oh, Señor. Esta hermana estaba Ponce. Y estábamos en el funeral. Y yo leí un texto interesante, el Salmo capítulo 40, y lo voy a compartir con ustedes. No sé por qué lo leí, porque no era parte de la meditación. Pero volvemos, el Espíritu Santo así trabaja. Y yo tomé este salmo y lo incluí en la meditación y leí así. 17, Salmo 40, 17. Aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Y al final la hermana me agarró y me dijo: hoy yo vine a acompañar a esta familia, pero yo tengo un tiempo pensando que la iglesia no sirve y que la religión no funciona mucho, pastor. Y ese texto comenzó a llorar. Ese texto ha hecho algo increíble en mi corazón. Tengo esperanza de nuevo y quiero seguir. Eso me dijo ella. Pasó un mes y yo vivía en un lugar y el esposo ya tenía una prima en ese lugar. Ella me tocó pasó un mes, esa mujer en derrota, pero Dios le habló ese día. Pasó un mes y me tocaron la puerta de mi casa y era ella y su esposa, aquella hermana, pero con una sonrisa de oreja a oreja, como decimos, y con una blusa roja. Y me dijo: pastor, tengo que contarle esto, y para que usted siga en seguimiento a la familia de mi esposo. Decidimos que le íbamos a visitar hoy, y un pensamiento me decía a mí que me pusiera una blusa roja. Y yo decía: roja. Pero me la puse porque había una voz que me decía que me pusiera una blusa roja. La hermana, que estaba deprimida por estar en Victoria, y me puse la blusa roja. Y cuando vinimos a la familia de mi esposo, la vecina de al lado, le hablamos y entramos en la conversación de Dios, y la mujer comenzó a llorar y me dijo a mí que el Señor le dijo que alguien con una blusa roja le iba a hablar hoy. Pastor, estábamos en celebración. Es que Él dijo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás estoy hablando que está caído, caída, que ha perdido la fe en las promesas de Dios, pero sus promesas son verdad. Y Él dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Créele al Señor. Yo voy a orar
Y usted hable con Dios en su corazón en esta oración. Póngase en pie conmigo, por favor. Padre de amor, tus promesas son verdad. Son preciosas y grandísimas. Son sí y amén en Jesús. Bill Fong no alcanzó el juego perfecto. Su último tiro no hizo una choose un strike. Su fallo fue una bendición. En esta hora, si nosotros estamos tirando y estamos fallando, ¿será que es un propósito, Señor? Muéstralo, enséñanos, descúbrenos ese propósito. Y ayúdanos a entender, y que ya sea que estamos tirando el tiro y estamos fracasando, o estamos dando al blanco, la gloria y la honra para ti, Señor. Hay propósito. Pues ya sea que andemos en la llanura como en los montes, ya sea que estemos en luz como en oscuridad, tú vas con nosotros. Porque tú dijiste, he aquí estoy todos los días hasta el fin del mundo. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.